Cel, bienvenidos. Vamos con otra nota de la Maflix para comentar. Fíjense que me encantan estas notas de la Maflix. Hay una por ahí que habla sobre las plantas sagradas que yo a veces llego a consumir. Entonces voy a comentarlo la próxima semana, y también lo del ADN, que no hice grabación. Pero vamos a continuar tratando de de reflexionar muy bien de cómo se mueven los poderes, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué hacemos aquí? La Maflix, ¿no? La gran Matrix. ¿Por qué será? Bueno, gracias Miquel Lady, dice que me escucho bien. Vamos a ver. Ahora sí veo logueado a Fecker, veo a mi tío César, veo a Lady y veo a un invitado. Gracias, mil gracias por estar aquí. En un lado me dice que hay unos y en otro dice que hay otros, pero bueno, gracias. Es ver si ahora sí ya se puede. Vamos con esta nota de la Maflix, el blog La Maflix con X. La realidad programada. Somos los jugadores dentro del juego de la Matrix y podemos escoger modificar sus reglas o bien dejar el juego por completo, siempre y cuando estemos conscientes de nuestras habilidades y no tengamos restricciones impuestas a la hora de utilizarlas. Al igual que Dios, esto me llamó mucho la atención, también tenemos la capacidad de crear otros seres que son menores que nosotros mismos en cuanto a poder y función. Los seres de tercer orden son los que comúnmente se conocen como formas de pensamiento, proyecciones de nuestra propia conciencia que existen como entidades semi-autónomas en densidades superiores tales como los planos etéreo y astral. Las formas de pensamiento, y lo pone entre comillas, son limitadas en razón de que dependen de nuestras energías espirituales para continuar existiendo. Fíjense nada más. O sea que homúnculos, no sé, mi querida Lady, no sé, pero así lo mencionan aquí. No sé si sean ellos. Pero yo creo que estoy entendiendo que con tu propio pensamiento tú puedes recrear esta Matrix y puedes, con este poder que nosotros tenemos, ser como dioses, ¿no? Formar ciertos personajitos, lo voy a poner así, para tener un poder, ya tener un control de nuestra propia vida, ¿no? De nuestra propia energía espiritual. Así como nosotros derivamos nuestras energías espirituales principalmente del Creador, las formas de pensamiento dependen de nosotros para su sustento. Existen formas de pensamiento menores que creamos diariamente mediante la combinación de visualización y emoción, como por ejemplo cuando soñamos despiertos en algo agradable o cuando proyectamos nuestros miedos y temores en forma de fantasías atemorizantes. Yo por lo regular le aviento a lo último, si a veces me salen esos. Formas de pensamiento, ok. Sí. ¿Qué pensabas, Lady? ¿Qué pensabas? A ver si... Dale, sigue adelante, más adelante comento. Sale mi querido Fecker, órale. A ver si ya puedes escribir por el chat, ya te veo logueado. Durante tales procesos, la energía emocional dentro de nosotros es irradiada hacia el plano etéreo, que interpenetra todo nuestro universo para ser luego moldeada por medio de nuestra habilidad de visualización. Yo esto lo entiendo un poquito como física o mecánica cuántica, o la cuántica como tal, ¿no? La energía emocional es el equivalente en las densidades superiores de la energía física, capaz de alterar de manera directa las probabilidades de acontecimientos. Así pues, se puede describir de manera bastante acertada las formas de pensamiento como campos morfogénicos. A ver, Lady, a ver si nos puedes decir qué significa esto. No lo entiendo. Yo sé que tú eres la buenaza. A ver si ya te lo escribí. Moldeados e individualizados. Campo morfogénico es el campo emitido por seres vivientes que actúan a través de mecanismos cuánticos para inclinar hacia un resultado particular, acorde con las preferencias del ser consciente que lo genera, lo que de otra manera sería un sistema aleatorio. Fíjense que yo estoy muy de acuerdo con esto. Esto trata de decirnos que nosotros somos creadores, que nosotros podemos cambiar toda esta red cuántica o esta red de la Matrix, la podemos cambiar, esta
situación emocional, ¿no? Pero todo depende de nuestras emociones. Pero aquí lo interesante, y a mí me gustaría que algún día invitar a este señor o alguien nos ayudara a explicarnos. Ok, en una nota me dicen que pues nuestras emociones a veces son provocadas, a veces nos patean y pensamos medio gacho, medio feo, y nuestras emociones se alteran para que seamos alimento, o esta energía de la emoción se alimenta, sea alimento de unas entidades, ¿ok? Y luego en esta nota me dice que esté yo así como que en buena onda, en buena vibra, para poder crear y cambiar todo este rollo. Pero si hay alguien que me está pateando, ¿cómo le hago? ¿No? Ahí está lo interesante, y eso es lo que a mí me pasa, y es a donde no he encontrado ese punto. Pero yo voy a continuar trabajando, observando, para crear este sistema y trabajar con la cuántica y cambiar toda esta matrix que hay, por lo menos en mi propia vida, en mi individualidad, para que después en conciencia colectiva, compartiendo con todos ustedes, imagínense que yo encuentre ese meollo del asunto, que lo voy a encontrar, van a ver, se lo podría yo compartir a aquellos amigos que me están escribiendo y que son atacados, ya sea en la abducción, ya sea energéticamente hablando, o de otra forma, ¿no? Entonces podemos ser creadores, o sea, definitivamente, sea como sea, nosotros tenemos el poder. Nosotros podemos cambiar todo. A menudo tales formas de pensamiento menores tienen muy poco propósito y conciencia autónoma, por lo que rápidamente se disipan a medida que nos olvidamos de ellas. Aquí es donde veo la influencia de los seres, ¿no? De otras circunstancias, de programaciones también, y las cuales hacen que no tengamos ese pensamiento creador. Otras veces, sin embargo, y muy en especial durante situaciones en las que se generan fuertes emociones negativas, tales como el miedo y el terror, tiene lugar una extrema irradiación de energía emocional que es moldeada por medio de visualización para convertirse en una forma de pensamiento mayor, imbuida de un fragmento de la conciencia del creador perdido durante el trauma. Un ejemplo de esto es el fenómeno de embrujamiento de lugares que fueron escenario de incidentes violentos. Los pensamientos obsesivos que acosan a individuos e incluso a naciones enteras son otro ejemplo. A diferencia de las formas de pensamiento menores, las mayores parecieran tener una mente independiente. Tales entes todavía seguirán dependiendo de su creador como fuente de energía emocional y sustento. Pero a diferencia de las formas de pensamiento menores, poseen un mecanismo de supervivencia que sugiere en alguna medida una capacidad de raciocinio que les impele a buscar esa energía. Otra diferencia entre las formas de pensamiento menores y mayores es que las primeras son básicamente etéreas, mientras que las segundas incluyen componentes astrales como resultado de su incrementada complejidad. Ok, dice mi querida Lady Arches, ya me ayudó a investigar qué son los campos morfogénicos. Son campos de procesos interdependientes que generan un modelo específico en un espacio determinado. Los procesos que integran un sistema morfogénico están condicionados por factores como de estructura geológica, el clima, el uso del espacio, etc. Generalmente se hablan de ellos cuando se hacen escalas en los mapas. Cualquier sensación potente hace salir mucha energía, no solo el miedo y el terror. Exacto, mi querida Lady. Qué bueno que lo dices, porque yo creo que, y eso creo que me ha estado funcionando en estos días, que he estado sintiendo esta situación de frecuencia baja. Lo que estoy haciendo es reírme mucho. Y la neta, hasta me burlo, ¿no? Me burlo de lo que está pasando. Entonces, yo siento que también esa emoción de risa, de alegría, de sarcasmo, no lo sé, genera también una energía. Y yo creo que eso hace que se transmute esta situación. Y eso ha hecho que yo me la pase un poquito tranquila. Porque la verdad, hay momentos que se sienten muy feos. Entonces yo se los recomiendo mucho. Ríanse. Si van a sentir el miedo, es normal. Es cierto lo que dice Lady, es muy cierto. Reprimir las emociones puede llegar a crear una bomba de tiempo. Entonces cuando empiecen a sentir
algo así, mejor ríense mucho. Otra diferencia entre las formas de pensamiento menores y mayores es que las primeras son básicamente etéreas, mientras que las segundas incluyen componentes astrales como resultado de su incrementada complejidad. En épocas antiguas, el arte de generar conscientemente formas de pensamiento con la finalidad de crear o modificar la realidad, o, según el concepto que se ha descrito anteriormente, modificar las probabilidades, era bien conocido. Los rituales cargados de fuertes emociones, tales como los que se pueden encontrar en prácticas religiosas, tribales o paganas, eran métodos relativamente sencillos para la generación de poderosos seres de tercer orden. Todavía hoy en día, el empleo de formas de pensamiento para hacer las veces de autómatas etéreos es una práctica común en muchos círculos ocultos. Entonces, imagínense cómo nosotros tenemos esa capacidad. Nosotros podemos recrear la situación. Es posible que se haya esta entidad, es posible que de pronto nos manden situaciones para que generemos emociones y de ella salga una energía y de ella pues venga la situación en que me siento bien, me siento mal o soy alimento de alguien, lo puedas recrear. Se requiere de disciplina, eso sí, pero lo importante es que tú ya tienes el conocimiento, ya ahorita tienes la semillita sembrada. Vamos a ver qué resultado nos da. Todavía, bueno, ya sabemos que hay práctica común en muchos círculos ocultos. La mayoría de las formas de pensamiento, no obstante, han sido generadas inconscientemente a partir del sufrimiento de billones de seres de segundo orden a lo largo de las eras. Este sufrimiento es un derivado y en algunos casos la meta real de la matriz del planeta diseñada para ayudarnos a lidiar con los conflictos que surgen de la condición de libre albedrío. Fíjense, y yo siento que entonces todas estas situaciones que están pasando a nuestro alrededor son retos para confrontar tu personalidad, tu ego, y que tú saques tu potencial de ser. Y dentro del ser estamos hablando del humano, del espiritual, del mental, etcétera. Entonces, por ejemplo, ahorita el caso de Ayotzinapa en México es una situación de mucha reflexión. Es una situación en que nos trae sentimientos, emociones de frustración, terror, miedo, etcétera, coraje. ¿Cómo modificarlo? En este caso no me puedo reír, no me puedo burlar. ¿Cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo regenerar, recrear esta energía de frustración? Y que esta energía que yo recree, regenere, la cambie, llegue a esas personas que también necesitan esta tranquilidad. ¿Cómo? Empecemos a cambiarle. Estamos programados a sentir miedo, terror, todo oscuro, ¿no? Ahora hay que aprender a cambiar. Pero el sufrimiento tenía un propósito definido dentro de la antigua matriz planetaria: ayudarnos a ganar en sabiduría y posibilitar nuestra evolución. Desafortunadamente, la combinación entre la generación intencional y no intencional de seres de tercer orden ha desembocado en una agresión masiva de tales entidades en una jerarquía definida situada en los planos etéreo y astral, puesto que las entidades de tercer orden no son solamente inferiores a las de segundo orden, sino que además muchas de ellas nacen de las emociones negativas de estas últimas. Los rasgos dominantes de su mentalidad son el deseo de dominación, la envidia, la negatividad y la necesidad de absorber energías emocionales oscuras. Pero aquí el detalle es que ya volví, me tiró el Ustream, y eso que yo solo estoy escuchando. Sí, está dando una lata tremenda el Ustream, mi querida Lady. Una lata tremenda. Fíjense que interesante esto que dice.
vamos a decir, a volverlo a mencionar, puesto que las entidades de tercer orden son no solamente inferiores a las de segundo orden, sino que además muchas de ellas nacen de las emociones negativas de estas últimas. Los rasgos dominantes de su mentalidad son el deseo de dominación, la envidia, la negatividad y la necesidad de absorber energías emocionales oscuras. Aquí el detalle, y por eso nos quedamos así como que estatua de marfil, y por eso nos reprimimos, y por eso nos volvemos bombas de tiempo. Porque por un lado te dicen, piensa positivo, y tú ahí estás como menso, ¿no? Pero de pronto ya te hicieron enojar, y entonces te aguantas y como que de pronto, y te vuelves una bomba, y de pronto explotas. Y ya salió peor la cosa. Aquí lo importante es reconocer las emociones, estar en el manejo día a día de las emociones. Recuerden amigos, para Grisel, la verdadera espiritualidad es estar conectado emocionalmente, estar conectado a tus emociones día a día, reconocerte a ti, que si hoy estás enojado, ok, estoy enojado, voy a sentirlo, voy a aceptarlo, voy a comprenderme el por qué estoy enojado. Ya basta de satanizaciones, de señalamientos, de culpas, etcétera. Es válido porque estamos en este plano. Es válido porque será muy antiguo lo anterior de cómo antes era nuestro objetivo de vida. Hoy lo podemos seguir haciendo. Nuestras oscuridades, esas emociones, y no son malas. Simplemente estamos aquí para sentir. Porque si lo vemos como malo, entonces caemos en la religiosidad de que tú eres el culpable, tú eres el malo, tú eres el hijo del mal. Tú no me das ofrendas, como lo hizo aquel Dios a Caín y Abel. Tú no me das ofrendas de sangre, tú me das ofrendas de no sé qué, y no le gusta al Dios. Entonces, ¿qué estás ofreciendo? Y ya no para el Dios, sino para ti mismo. ¿Sale? Otra vez ya se me cayeron. Ay, no con esta cosa. Buena parte de aquello que conocemos como la jerarquía demoníaca inferior tiene su origen en nuestra propia generación de entes de tercer orden. Los demonios existen, y esta afirmación no se fundamenta en dogmas bíblicos, sino en ciencia metafísica, según el autor aquí. Y yo no le llamaría demonios. No. Hay entidades que se han querido pasar de listos, pero no son demonios. Pero bueno, vamos a seguir. La jerarquía demoníaca consiste básicamente en dos tipos diferentes de seres. Seres de segundo orden que han escogido transitar el camino oscuro en pleno ejercicio de su libre albedrío. Fíjense, son libres. Seres de tercer orden intrínsecamente oscuros por cuanto fueron creados a partir de nuestras emociones negativas. Y aquí el detalle es decir, ¿sabes qué? Sí, existen, pero son otros seres espirituales. Son seres que por su libre albedrío han decidido vivir de esa forma y en esa estructura. Ahora, los quiero en mi vida, ahí tú tendrás que saber individualmente cómo hacerlos a un lado, ¿no? Dice Lady, yo creo en los demonios. Fíjate que yo ya tampoco no, yo sí creía en ellos. Pero como tenemos la programación que cualquier parámetro fuera de la religión es demonio, o sea, cualquier ser ya puede ser demonio, cualquiera. Y no, son seres, son entidades, son hasta espíritus. Para mí son espíritus. Todos son espíritus con una función, un objetivo, el ser. ¿Qué tal, mi querido Arturito? ¿Cómo estás? Bienvenido. La validez del mal es inequívoca. Existe porque el presente universo se rige por la directiva fundamental del libre albedrío. El libre albedrío implica la posibilidad de escoger el camino del mal. O sea, tú puedes escoger lo que tú quieras. Pero si no te late el mal, tampoco puedes decir eso no existe, eso está desechado. No, porque de alguna manera u otra, mientras estemos en esta dualidad, en este plano, obscuridades internas vamos a tener. Y la idea es aceptarlas, así como aceptar estos seres que existen, tienen una función, es más, la de patearte. Pero si nosotros vamos a respetar su libre albedrío, nosotros vamos a exigir que respeten el nuestro.
El libre albedrío es la condición fundamental de nuestra realidad misma que ha sido generada por el Creador como un mecanismo para la cristalización de este potencial. Sin la condición del libre albedrío, Dios ya estaría autorrealizado y completo y no habría ninguna reacción para que existiera la presente realidad. En el último estoy de acuerdo, y no estoy de acuerdo porque exigimos despertar la conciencia, ¿no? Porque entonces nos estamos enterando de todos estos temas. Yo estoy de acuerdo, sí, estoy de acuerdo en que la gran conciencia, el creador, la fuente, como tú le quieras llamar a ese gran ser del cual tú eres parte, todos los que estamos aquí somos partes, los mismos demonios, las mismas entidades oscuras, todos ellos somos parte de esa gran conciencia. Pues si son creados, si son ahí hechos o tienen una función, es porque la gran conciencia pues quiere experimentar, quiere ser consciente. Y para eso están, por eso tienen esa función. Y a nosotros nos los ponen también como retos, para crear esta gran sabiduría, para sacar ese potencial de dioses que somos. Y bueno, no me gustaría ya mucho usar la palabra Dios, pero a lo que entendemos por Dios, el todopoderoso, el magnificente, el supremo, etc. Así es que los seres existen, los seres ahí están, respetamos su libre albedrío y pedimos que respeten el nuestro. ¿Y el nuestro cuál es? ¿Qué es lo que tú estás haciendo aquí en este mundo? ¿Cuál es tu plan de vida? ¿Por qué estás aquí? Porque tampoco es válido estarlos criticando, estarlos juzgando y exigir un libre albedrío si ni siquiera conoces cuál es tu plan de vida, ¿no? Entonces hay que conocernos, hay que saber qué está pasando con nosotros, pero yo creo, confío, que empezando a conectarte contigo mismo, aceptando al ser que tienes, al ser que eres, lo demás viene solo. Yo sí soy malo porque estoy en contra de todas las ideologías, hasta las ideas que se dicen buenas. Dice Becker. No eres malo, Becker. Eso es ser consciente. O sea, aquí el detalle es que se comparte toda esta información, ¿no? Y lo mismo pasa contigo. Observas toda la información que sea necesaria para ti, formas un criterio, usas la resonancia, esto sirve para mí, esto no, esto se me hace malo, como que no, fúchila, sácale. Y entonces ya creas un criterio, ya tienes una forma de vida. Aceptas lo que es bueno para ti y desechas lo que no. Y entonces ya tienes un libre albedrío. Y hay muchas teorías que no es que sean buenas. Yo estoy consciente, amigos, de que están ahí para que tú saques el potencial, y es eso que tú haces, Beca. Tener la capacidad de decir, esto me funciona, no me funciona. Hola, mi querido Arturo, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas noches. Así es que, amigos, yo creo que es muy importante que empecemos a manejar esa cuántica para poder sentirnos libres, tener esa capacidad emocional y no estar como estatua de marfil en que no me voy a enojar, no me voy a entristecer, no, pasa, no caigamos en otra programación. Así es que yo los invito a que nos sigamos observando emocionalmente. Los verdaderos seres espirituales es estar conectado a nuestras emociones, aceptarnos, porque ahí rescatamos al ser, al verdadero ser que tenemos interno. Ya sé que yo, mi querida Lady, bueno, vamos a terminar la grabación y agradecemos al blog de la Maflix y al señor, ¿cómo se llama? Francisco José Granados Palazón, porque publique estas cosas tan interesantes. A mí me llaman la atención. Lo voy a invitar un día de estos, a ver si se anima una tertulia o algo. Gracias.